Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Smith, pertenezco al equipo de capacitaciones de DataSur y estaré acompañándolos esta tarde en esta sala virtual. Queremos dar la cordial bienvenida a todos ustedes. Como siempre, DataSur está muy preocupado por tratar de darles las mejores herramientas, ¿cierto?, para enfrentar su área laboral en lo que respecta al comercio exterior. Así que en esta ocasión nos convoca la clase magistral documentación de embarque utilizada en operaciones de comercio internacional, siendo ya esta la 10ª actividad académica en lo que lleva el año 2021. Como siempre, diversas nacionalidades nos acompañan, ¿cierto?, en esta clase. Y antes de iniciar, les quiero comentar sobre las actividades que se van a desarrollar en el año, en el mes de marzo. Felipe, ¿se ve la presentación? Sí, perfecto. Ya, ok. Vamos a iniciar el mes de marzo, entonces el día 4, como siempre en el mismo horario, chicos, ustedes saben que es de 3 a 5, con la actualización de Incoterms 2020 y su uso estratégico en el comercio exterior. Acá contamos con el presentador Salvador Aravena, quien ya lleva varias actividades realizadas con nosotros. Es una actividad de 2 horitas, como ustedes pueden darse cuenta. Luego tenemos el taller logístico de exportaciones. ¿Ya? La otra vez tuvimos el de importaciones, ahora el de exportaciones, nuevamente con Daniela De Luca y Paula Pastén. Esto se realizará el día 8, 10 y 12 de marzo en el mismo horario. Recuerden que estas actividades son absolutamente gratuitas para los clientes DataSur y los no clientes tienen un costo. Luego tenemos un evento que organiza DataSur sobre haciendo negocios con México. Acá hay diversos expositores, como ustedes pueden darse cuenta, ya, así que va a estar tremendamente interesante. Vayan anotando todas estas actividades. Este es el día jueves 11 de marzo, en horario nacional, ¿cierto? Y ahí está indicado cuáles son los horarios para el resto de los países de Latinoamérica. Otro eventito que tenemos el 17 de marzo es Aladi, un gran socio para potenciar la internacionalización de las pymes en América Latina. Acá tenemos 3 expositores, Sergio Abreu, Mónica Ayala, Juan Paul Quiroz, ¿cierto?, que van a estar con nosotros para poder entregar mejores conocimientos al respecto. El día jueves 18 de marzo tenemos nuevamente a Salvador con la clase magistral sobre pagos internacionales, siempre en el mismo horario. Recuerden que estas clases magistrales siempre se suben también a nuestra página de YouTube. El 22, 24 y 26 de marzo tenemos el curso ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades de los acuerdos comerciales con Hugo Bernsley? También en el mismo horario, ¿cierto? Y les quiero comentar además que es importante que cuando ustedes quieran ver las clases que tenemos magistrales en YouTube, que están todas, pueden hacer like o inscribirse en la página y así les va a llegar mayor información también de todas las actividades que nosotros estamos realizando. Ya dicho lo anterior, entonces quiero aclarar algunos puntos que tenemos que tener en consideración antes de iniciar nuestra clase. Primero, señalar que esta, como ya les dije, es una actividad grabada, por lo tanto después la pueden volver a ver por nuestro canal. Segundo, pueden realizar preguntas a través del chat. Acá dice preguntas y respuestas, ¿ya? O Q&A que sale ahí, no por el chat normal. Y ahí, al terminar nuestra clase, ustedes van a poder ver, ¿cómo se llama? Salvador las va a poder ir respondiendo por ustedes. Antes de que se me olvide, en el chat van a poder ver también los links de todas las clases que ya aparecieron anteriormente para que se puedan ir inscribiendo o pidiendo información a quienes les interesa. ¿Ya? Segundo punto, tercer punto, esta al ser una clase magistral no cuenta con certificación, solamente los cursos que tienen más de 4 horas. Aclarados estos puntos, entonces les paso a comentar que tenemos el honor de contar con alguien que ya está con nosotros hace mucho tiempo, está haciendo varias actividades con DataSur. Él es un ingeniero técnico en comercio exterior y magíster en gestión de educación, máster en administración educacional,
Como ya les había comentado, él participó en noviembre del 2019 en el plenario de Impotence 2020 que se realizó en París, Francia. Además, cierto, ya es una persona conocida por todos ustedes, a muchos quizás de los que están acá les ha hecho clases en algunas instituciones, así que dejo con ustedes a Salvador Aravena de Ángelo. Salvador, puedes iniciar tu actividad. Muy buena suerte a todos y que tengan una entretenida charla, clase, y espero que podamos satisfacer todas sus necesidades. Gracias, Patricia. ¿Me escucha bien? Se escucha perfecto. Ya. Bueno, muchachos, buenas tardes. ¿Dejaste de compartir para ti tu información? Sí, dejaste de compartir. Sí, dejé. Ya, ¿cómo sale tu nombre todavía? Muchachos, buenas tardes. Ya como Patricia Smith me presentó, Salvador Aravena D'Angelo, soy ingeniero en comercio exterior, pero también saqué antes mi título de técnico en comercio exterior para las personas que no me conocen. Y tengo magíster académico de una gran institución en Chile, de varias partes, y bueno, también estoy asesorando a Datasur. Este sería mi cuarto curso de... Más que curso es un conversatorio, más que un conversatorio es una clase magistral en el sentido de que yo solamente imparto la clase y es sumamente genérica, ya aquí como para las personas que ya tuvieron conmigo en clases anteriores, es súper genérico, pero para muchos genera recuerdos, sobre todo para aquellas personas que estudiaron en cualquier lado o estudiaron en el lugar donde yo los conocí o me conocieron a mí. Muchos términos y muchas formas y muchas maneras que tengo yo de explicar les van a venir a la memoria automáticamente. Uno como profesional en comercio exterior o que trabaje en el área de comercio exterior, yo cuando hablo de profesional de comercio exterior no necesariamente estoy hablando de alguien con título. Lo ideal es que tenga título para efectos de poder validarse ante el empleador y así poder incrementar su sueldo. Es normal, pero no hay un menosprecio por alguien que no tenga título y pertenezca al área de comercio exterior porque estudió otra cosa, pero derivó en comercio exterior. Se les puede hacer mucho más difícil, sobre todo si parten de un día para otro, pero a veces cuando los tiran a los leones funciona mucho mejor eso porque hay que aprender a aprender. Yo siempre he dicho que comercio exterior es algo que implica estar atento de muchas cosas. Comercio exterior es como si fuera un archipiélago. ¿Ya? Y ese archipiélago está conectado por puentes. Y cada archipiélago implica una actividad u operación que se debe llevar a cabo para que la totalidad de la operación llamada comercio exterior o comercio internacional sea llevada a efecto en buena lid, ¿ya? Y que todos dentro de la trazabilidad de la operación queden contentos frente al tema, y eso es súper importante, pero siempre hay problemas. Hoy día se están presentando problemas puntuales con respecto a que los fletes, recuerden que en algún momento yo dije que el flete es el costo del transporte, por lo tanto, me voy a referir en forma correcta. El flete están muy caros o están subiendo muy altas las tarifas, sobre todo con mercancías que vienen de China. Hay un problema de los fletes se fijan, que es el costo del transporte, se fija a partir de la demanda y oferta, son de precios de mercado. Por lo tanto, yo me imagino que muchos de ustedes están pasando ese asombro de la subida grande de un valor que normalmente manejaban el año pasado a un valor que está llegando hoy día, incrementándose en un gran porcentaje. También he escuchado problemas de embarques desde Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos demoras en las entregas de embarques que pasan o que nacen en Estados Unidos por el hecho de que existe el problema de la tormenta y todo lo que está afectando en términos climáticos a Estados Unidos. Por lo tanto, también tienen que considerar eso. El tracking y todo el seguimiento de la carga tiene que estar también asociada a demoras, y no necesariamente demoras por la compañía, sino que demoras en origen, por clima, por poco barco, porque el barco no sale si no está lleno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que espero que este año sea el último año ya y se empiece a normalizar todo el cuento de los embarques.
El curso que hoy día me toca hacer, más que curso, o sea, todo lo que yo veo, lo vi en Incoterms, lo vi en formas de pago, lo vi en transporte. Yo estoy pasando como unos 4 semestres en una clase de 1 hora y media, 1 hora y cuarto. Por lo tanto, quiero que sea lo más didáctica posible. Trato de mezclar los temas lo más... O sea, trato de que el tema que yo voy a tocar hoy día y del cual voy a explicar parte por parte, no se haga un tema solo o aislado, sino que lo voy a relacionar con muchas cosas. Y también espero de ustedes, muchachos, o sea, a mí me encantan las clases presenciales o las clases online, pero donde exista participación con el alumno directamente. Pero por el tiempo y por la forma como está diseñado este curso, y además al ser gratis, entregado por DataSur, no se permite eso, porque si no al final se convierte en que muchos alumnos me hacen preguntas más allá de lo que yo estoy pasando y solamente entran a preguntarme cosas asociadas a problemas de la empresa, a problemas puntuales que tienen ellos en la empresa. A mí me encanta responder eso, a mí me encanta aprender de ustedes. Yo nunca termino de aprender, pero siempre hay una respuesta a la cual yo le puedo dar o una pista para poder salir del cuento. Pero en este caso, por el tiempo limitado, no se puede hacer esto. El tema, eso no implica necesariamente de que, vuelvo a repetir, al final la última lámina mía que voy a mostrar tiene mi correo y mi teléfono. Eso es un servicio más que yo puedo prestar y no tengo ningún problema en solucionar problemas pequeños sin costo, ¿ya? Porque de repente un problema puede ser muy grande y necesito más ayuda y eso obviamente hay que pagarse. Pero mi función acá es hablar de los documentos de embarque. Antes de entrar en la presentación, que puede tener muchas láminas, pero es porque quiero ir mostrando formatos, jugando, ideando. A lo mejor ustedes van a decir, pero eso no es una factura comercial, pues profe. El formato es distinto. Voy a entrar en detalle y yo voy a hablar de generalidades. Hay documentos de embarque que tienen formatos únicos. Por ejemplo, el BL en Chile, voy a tratar de ser un poquito también neutro en el idioma y hablar un poco más despacio. El BL, el conocimiento de embarque marítimo, Bill of Lading, BL, el formato en sí es igual, usted ocúpelo donde lo ocupe en el mundo. La guía aérea Airwaybill AWB también es igual el formato. Y el conocimiento rodoviario terrestre, carta de porte, la guía aérea también se puede llamar carta de porte, que es el CRT, como se conoce en Latinoamérica, también tiene un formato único, pero no podemos pedir formatos únicos para otros documentos de embarque, como factura, como lista de empaque, como certificados de seguro, como certificados de origen, etcétera, como cotizaciones, como órdenes de compra. Eso va a depender de los formatos que cada parte, el vendedor y el comprador, definan. Incluso es más, yo voy a hablar de documentos, pero sáquense la cabeza o no me critiquen diciendo, pero eso ya no existe, po. Eso yo lo hago a través de un correo electrónico. Perfecto, los felicito, me pongo de pie y los aplaudo, porque aquí el comercio exterior implica rapidez. Y entre más rápido, mucho mejor el contacto y la respuesta y cerrar un negocio y mejorar la situación que ya existe hoy día. ¿Ya? Hoy día el concepto del envío de documentos por valija era un término muy ocupado en términos de transporte y en términos bancarios, pero ya hoy día la información con fotocopias legalizadas, ya podemos preparar el despacho aduanero. Yo no voy a tocar aquí despachos aduaneros. ¿Por qué? Porque estoy hablando a Latinoamérica. Yo no voy a hablar de declaraciones, porque en cada país, según su aduana, hablan de sus propias declaraciones. Yo no voy a mostrar formatos de declaraciones, yo no voy a mostrar formatos de declaraciones de importación o exportación, pero sí voy a hablar que todo lo que los documentos de embarque a los cuales voy a nombrar, tienen relación de una u otra forma con esa famosa carpeta de despacho. Despacho es el trámite que hay que hacer para efectos de poder sacar una mercancía, ya sea bajo la destinación llamada importación o exportación, o de otra destinación que no sean definitivas, como por ejemplo una admisión temporal. Por eso quiero que lo tomen en forma bien amplia, que esta es una forma de explicar. Para muchos a lo mejor es primera vez que ven los conceptos, y eso es muy bueno.
Esto después lo pueden ver de nuevo. No tengo problema en contestar. Ninguna pregunta es poco relevante. Toda pregunta es relevante. Y si alguien, como pasó en la clase anterior, quiere aportar a una pregunta que a lo mejor yo no entiendo porque en su idioma, en su país, hablan de terminología que para mí es caída a piso y en otros lados para mí es permanencia en aduana y en otros lados se llama de otra forma, pero implica lo mismo. ¿Ya? Así que vamos a partir con la presentación, primero haciendo un pequeño proceso. Yo es lo más probable que cuando yo vaya presentando voy a salir de cámara y voy a volver a los momentos principales para solamente que ustedes no se distraigan conmigo, ¿ya? Y se fijen solamente en la presentación y así yo puedo trabajar de mejor forma. Pero voy a estar acá presente igual, voy a volver, en ratitos voy a volver a aparecer en cámara, pero primero vamos a ver si la presentación se comparte. Ya, vamos con la presentación. La Patricia, yo constantemente le voy a estar preguntando, ¿se escucha bien, Patricia? ¿Se ve bien, Patricia? Sí, está todo bien. Está todo bien. Muchachos, un gusto. Comercio exterior es la mejor carrera que existe en el mundo. ¿Ya? Si no hubiera comercio exterior, no existiría, bueno, no existiría gran parte del trabajo que se da en cada país y no podríamos tener la tecnología, si fuésemos chilenos todos, no podríamos tener la tecnología que hoy día nos llena el país de tecnología y de cosas nuevas. Así que el comercio exterior es fundamental. El que diga que comercio exterior lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer cualquiera. Comercio exterior lo puede hacer cualquiera. Cualquier emprendedor puede hacer comercio exterior, pero está claro de que necesita una orientación. No necesita estudiar un curso de técnico en comercio exterior para poder hacer una operación de comercio exterior, pero sí una orientación. Cuando uno parte en comercio exterior, parte con el típico, y sin saber nada, parte con el típico miedo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto me cobran? ¿Si hay que inscribirme? ¿No hay que inscribirme? Cada país establece sus normativas. Chile es súper abierto al comercio exterior y yo creo que es uno, no quiero pecar ni molestar a nadie, en términos de restricciones para hacer comercio exterior en Chile, o sea, como por ejemplo inscribirse como importador o exportador, en Chile no existe eso. Cualquier persona, ante lo que se conoce como el Servicio de Impuestos Internos, puede solicitar la apertura, el giro comercial para hacer comercio exterior y de ahí empezar a hacer operaciones de comercio exterior. Pero está claro de que cuando uno comienza a hacer operaciones de comercio exterior, tiene muchas cosas que le van a llegar a la cabeza. Cuando uno entra a trabajar a un lugar que habla de comercio exterior, también tiene muchas cosas que le van a llegar a la cabeza, pero a veces no lo entiende y tiene que pedir, obviamente, explicación. Y las explicaciones a veces, muchas veces, del compañero que lleva años en el trabajo no te las da en forma correcta. Pero a veces eso no implica, no le llamemos mala onda ni nada, pero eso generalmente te ayuda a ti a sacar de tus fuerzas, sacar y aprender el conocimiento que ya no te lo quisieron dar de una buena forma. Y eso es muy bueno cuando, por ejemplo, a ustedes los tiran para reemplazar, como práctica, los tiran cuando alguien se va, ya uno dice, me voy a quedar solo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nada, trabajar. La mejor forma, muchachos, es revisar carpetas. No creo que lleguen a una empresa nueva de comercio exterior. Esa empresa debe tener registros y esos registros les sirven como una guía, un portapalos para las operaciones que vienen. No son diferentes. Puede cambiar la mercancía, puede cambiar los tiempos, el tipo de embarque, pero en sí la idea es la misma. Traten de perder el miedo a cambiar de importaciones a exportaciones. Yo he trabajado mucho tiempo, profesor, en importaciones y me están doblando el sueldo si quiero cambiarme a una otra empresa de exportaciones, pero ya se me olvidó. Cámbiate. Si en una semana vaya a estar al día, si una cosa es ingresar y otra cosa es salir, pero los documentos de embarque son siempre los mismos. Claro que cambian las ubicaciones y todo esto. Le llamamos documentos de embarque a todo documento que sirva documento de embarque. Cosa súper importante. Cuando uno estudia, tiene que hablar de los documentos de embarque. El documento de embarque es un título general.
No asociar documento de embarque con documento de transporte. ¿A qué voy? Dentro de los documentos de embarque tenemos tres grandes tipos: documentos comerciales, documentos de transporte y documentos de seguro o certificaciones varias. ¿Ya? La gente tiende, sobre todo los que están trabajando, y yo no lo perdono en las personas que estudiaron conmigo y después de cierto tiempo siguen hablando mal. Yo sí se lo perdono a la gente que está acostumbrada y entró a trabajar sin previo estudio y se acostumbró al término. Pero muchas veces uno cuando estudia y después de 5 años cae en el vicio de hablar de cosas que no son, aunque todos entendemos a lo que va. A lo que voy, yo voy a hablar de los documentos de embarque, esos documentos de embarque que sirven para poder entregárselos al agente aduanero, aduanal, o al despachador, o a la gente para que me pueda despachar o tramitar una importación o exportación. Vamos a hablar de esas dos destinaciones hoy día y voy a hablar de los documentos más importantes. No me voy a centrar en una mercancía puntual, no voy a hablar de una mercancía, por ejemplo, tomates. Voy a hablar en general. Ese es el otro problema que también se genera con muchos alumnos. Profe, yo estoy trabajando en una importadora de salsa de tomates y lo único que sé es importar salsa de tomates. Caballero, señorita, usted está equivocado. Usted sabe importar. Si le cambian el producto, la lógica, la línea de tiempo es la misma. A lo mejor va a haber un documento más o va a haber un documento menos que sacar, pero la estructura, la columna vertebral entre importar tomates e importar fierros no cambia. La columna vertebral siempre es lo mismo. Por eso es bueno hablar de los documentos de embarque. Vamos a partir entonces con esto. Como dijo la Pati, yo acá, Salvador Aravena, hace 25 años que hago clases, académico, trabajé en bancos y dedicado 100% al cuento de las clases y las asesorías, y que a mí me tiene muy contento. Me gusta lo que hago y yo creo que se desprende eso, tanto para ustedes como para mis alumnos. Bueno, Salvador Aravena D'Angelo, importantísimo. En una importación siempre tiene que haber, las etapas de una importación implican, voy a salir un poquito de cámara para poner atención para que no se me vaya ningún detalle, pero vuelvo, ya por si acaso, vuelvo a la presentación. Ya. Salvador, creo que está sin audio. Ahora sí, ya. Ahora sí, Felipe. Sí, perfecto, ahí sí. Ya, es que apagué las dos cosas a la vez, me equivoqué. Bueno, vamos a ver importación y exportación, lo voy a presentar como un esquema previo. Para importar, súper simple, simple lo hago yo. Ustedes tienen que salir a negociar y ver, cotizar, ver distintos proveedores y quedarse con uno. Una vez que tengan clara ese tema que es la negociación, empiezan con toda la gestión logística del movimiento de la carga y lo que implica el movimiento de la carga, el contrato del transporte, el contrato del seguro, los documentos necesarios que va a necesitar el importador para poder despachar en su país. Después llega, se embarca la mercancía, llegan los documentos de embarque al país del importador y viene toda la gestión aduanera, ¿ya? Y de ahí se realiza la importación, ¿no? Obviamente la gestión aduanera implica todo por lo cual debe pasar una mercancía al ingresar a un país según las normativas de su país, entre ellos el trámite de la declaración y entre ellos el trámite también, el pago de los gravámenes. En Chile los gravámenes se reconocen como impuestos, derechos y tasas. Y son pagados en Chile a la Tesorería General de la República. Aduana no tiene, la aduana chilena no recauda. La aduana chilena solamente hace la supervisión de cómo llevar
que los gravámenes que se están pagando sean los correctos, ¿ya? Para efectos de... ¿Cómo damos comienzo a un proceso de importación en términos ya del transporte en sí, ¿ya? En términos del transporte en sí, hacemos un aviso del arribo del medio de transporte, estamos hablando de una importación. Manifestamos la carga, la manifestación de la carga es decir qué carga se va a embarcar, estoy hablando en general. Entrega de la información de los documentos de viaje, documentos de embarque, documentos de viaje, aviso de llegada del medio de transporte, obviamente estamos hablando de una importación, por lo tanto esto sería afuera, ¿ya? Autorización de descarga de las mercancías, o sea, estamos hablando de que está llegando a Chile, ya el producto está llegando a su país, acceso de fiscalización de la descarga, finalización de la descarga, perdón, informe de descarga e inconsistencias, si es que la descarga tiene alguna inconsistencia, hay que declararla para efectos del seguro, solicitud de planilla de envío o declaración de tránsito, si es que la mercancía sigue en tránsito, traslado de las mercancías, la planilla de recepción de la información, presentación de la declaración de impuestos, estamos hablando de un trámite, importación, perdón, estamos hablando de un trámite normal, aceptación de la declaración de importación por parte de aduana, pago de los tributos aduaneros, y después viene la solicitud de inspección, si es que hay la mercancía, hay un aforo, una revisión previamente o posteriormente al pago de los gravámenes, y autorización de levante de las mercancías o retiro de las mercancías de zona primaria porque ha cumplido con todo el proceso. Un proceso de exportación también es lo mismo, es una negociación que se hace para, en este caso, un país vender al exterior. Y pasa por las mismas etapas, la negociación, la logística, el trámite aduanero en ambos países y todo lo que implica la exportación, pero aquí visto desde el punto de vista de la exportación como país, ¿ya? Para efectos prácticos, una exportación, elementos que intervienen en una exportación, el importador, el proveedor, la empresa certificadora, el agente de aduana, el Servicio Nacional de Aduana, las compañías de transportes, las compañías de seguro, los bancos comerciales. Solicitud de autorización de embarque a través del sistema automatizado de aduana. Esto en Chile se hace a través, esto es un esquema general, no chileno, ¿no? Ya a través de la obtención de una declaración que en Chile se llama documento único de salida. Suministro de documentos de soporte. Esos documentos de soporte son los documentos que le llamamos documentos de embarque para la autorización al embarque de las mercancías. Recuerden que las mercancías, una exportación es un envío legal al exterior de mercancías extranjeras. Perdón, una exportación es el envío legal de mercancías al exterior de mercancías nacionales o nacionalizadas para ser usadas o consumidas, pero hay que pedir, el envío tiene que ser legal y hay que pedir autorización para ingresar a zona primaria. Las zonas primarias son donde están los puertos, aeropuertos o pasos fronterizos. Ingreso de mercancía a zona primaria, aduanera, a bodegas del transportista, si es que hay una bodega de por medio o un retiro directo. Bueno, antes hay una validación del documento de declaración, inspección documental o física de las mercancías por la autoridad aduanera. En Chile se da poco eso, a no ser que sean productos perecibles y que la inspección se haga a lo mejor antes de ingresar a la aduana para efectos de productos perecibles o que sean de la flora y fauna, por ejemplo, para nosotros el servicio agrícola y ganadero. Procedencia del embarque, se carga, procedencia del embarque, cargue de las mercancías en el medio de transporte respectivo para la autorización de la autoridad aduanera, certificación del embarque y asignación de número y fecha de manifiesto de carga para efectos después de cumplir con todos los objetivos y declararle a la aduana que la mercancía ha sido embarcada. Cuando una mercancía en exportaciones pasa a ser extranjera, cuando se legaliza, en Chile se tramita 2 veces un documento llamado documento único de salida, que ustedes le pueden llamar declaración de exportación. Cuando la mercancía, y esto es legal a nivel internacional, una mercancía cuando se exporta puede ser nacional o puede ser extranjera. Cuando se exporta, ¿cuándo pierde la calidad de nacional o nacionalizada esa mercancía? Cuando la mercancía ha cumplido con el embarque en zona primaria, o sea, ha sido puesta sobre el medio de transporte y se manifiesta a través de la emisión del documento de transporte. Importante saber eso. Profe, embarqué una mercancía legalmente, pero ¿sabe qué? Me equivoqué, me acaban de decir que la mercancía no va a ser aceptada afuera, pero ya está embarcada. Lamentablemente esa mercancía para efectos aduaneros es extranjera, por lo tanto usted no puede llegar y bajar esa carga sin
pedir permiso a la aduana para una exportación bajo un carácter, para una importación bajo un carácter especial. Bueno, el proceso de exportación transporta al almacén cliente, transporta al aeropuerto, el puerto de destino, agente de aduana, embarque en origen. ¿Ya? El embarque en origen es el proceso de una importación, el embarque en origen, puerto de destino, agente de aduana, transportista, almacenista. Es un resumen de lo que anteriormente se vio. ¿Ya? Vamos con los documentos. Empecemos con los documentos, a revisar documentos. Los documentos de embarque, recuerden, se llaman, todo documento de embarque es el documento necesario que sirve para formar una denominada carpeta de despacho, que requiere el llamado agente de aduanas. En Chile le llamamos agente de aduanas. Los primeros documentos que yo voy a mencionar no tienen nada que ver con esa carpeta de despacho, no forman parte de esa carpeta de despacho, a no ser que la legislación del país diga que sí deben formar parte. Aquí voy a comenzar desde un comienzo, valga la redundancia, desde que se cotizan las mercancías hasta cuando las mercancías se les da un certificado de origen, ¿ya? Lo primero que se debe hacer es una solicitud de cotización. La solicitud de cotización es una petición de parte del importador. El importador es el que manda una solicitud de cotización. Es una que cotiza ciertas mercancías, la forma de pago, el Incoterm bajo el cual va a negociar el vendedor, bajo el cual va a vender el vendedor, la cantidad de mercancías, los precios, la entrega, la fecha, todo lo que tenga que ver con los datos necesarios para efectos de ver si me conviene o no me conviene comprar. La solicitud de cotización, los formatos, este es un formato tipo de una solicitud de cotización. La solicitud de cotización, el formato puede ser un formato por correo electrónico, por hablar, por conversar, lo que sea, pero es una solicitud en donde el importador está pidiéndole al exportador que le cotice una cierta cantidad de mercancías y que le informe las condiciones sobre las cuales él va a venderle. No es afirme. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo mando una solicitud de cotización, no quiere decir para el vendedor que el vendedor está seguro de que yo lo voy a comprar. El vendedor responde a la solicitud de cotización, o llámese como se llame, si es en papel, si es por mail, si es por una conversación, el vendedor tiene la obligación, porque obviamente está vendiendo y no se puede dar el lujo de rechazar negocios que a lo mejor son muy buenos. Ningún negocio debería rechazarlo, si alguien lo ubicó es porque le quiere comprar. El vendedor debería responder a través de la factura pro forma. La factura pro forma es un documento que tiene el mismo formato que la factura de exportación o factura comercial. En Chile se llama factura de exportación. El formato es el mismo. Aquí no es un formato único para todo el mundo, sino que es el formato que tiene cada empresa cuando factura algo, la factura que él diseña para sus necesidades. Pero como mínimo esa factura debe tener campos o información que siempre debe estar presente, ¿ya? La factura de proforma no forma parte de la documentación de embarque para la carpeta de despacho de una exportación o importación. Solamente es una respuesta que da el vendedor a lo cotizado anteriormente por el importador, nada más que eso, en donde le responde, entre otras cosas, el datos de la empresa, datos del cliente solicitado, descripción de los productos y los servicios señalados, fecha de emisión, cantidad unitaria de cada producto, precios fijados, impuestos aplicados, si es que hay impuestos de por medio aplicados en el país de exportación, condiciones de venta. Las condiciones de venta son las modalidades de venta, ¿ya? Cláusulas de venta, formas de pago. No confundir condiciones de venta con cláusulas de venta. En Chile, en exportaciones, hablamos de tres cosas. Cláusulas de venta, que son los Incoterms, formas de pago y las condiciones de venta, que son las modalidades de venta. Por ejemplo, no sé si en otros países ocupan, pero modalidad de venta afirme. ¿Ya? Precios unitarios, impuestos adicionales, bueno, los incondiciones, formas de pago, plazo y lugar de entrega, Incoterm 2020, ahí dice 2021, perdón, periodo de validez y las condiciones, etcétera, posición arancelaria, nivel de partida, sistema
armonizado. ¿Ya? Ojalá a veces te entregan en la factura pro forma la clasificación del producto a nivel de sistema armonizado. ¿Qué clasificación de los productos, muchachos? Es el código arancelario que tiene cada producto. Cuando hablamos del sistema armonizado, hablamos de un sistema mundial. Y ese sistema armonizado por bajo tiene 6 números. Los primeros 2 dígitos representan los capítulos, los 2 segundos dígitos representan las partidas y los 2 terceros dígitos representan las subpartidas. Ese es el sistema armonizado que se ocupa a nivel mundial. ¿Ya? Y cada país agrega a esos 6 números, que no pueden ser modificados, agrega según sus necesidades ítems. O sea, le agrega 2, 4, 8 ítems. Ya en Chile, por ejemplo, le agregamos 2 ítems. O sea, nuestra clasificación implica 8 números en total. Todo producto debe ser clasificado en el que se conoce como arancel aduanero. Y hay veces que en la factura pro forma el cliente te responde que cuál es la, ¿cómo se llama? La clasificación arancelaria del producto. Aquí vemos una factura pro forma típica, ¿ya? En donde en una hoja da respuesta a todas las cosas que el cliente, el importador, pidió para efectos de saber si quiere o no llevar a cabo la importación. Esta factura pro forma es la respuesta a una solicitud de cotización. Hasta el momento la operación no es afirme. No es que el vendedor, no es porque solo el vendedor emite una factura pro forma, implica necesariamente que el comprador está obligado a vender. Esta factura pro forma se puede emitir a través de un documento o bien a través de un correo electrónico y adjuntarla a través de un correo electrónico, ¿ya? Y los formatos no deberían ser muy diferentes a la factura comercial. La factura comercial implica que la operación va. La factura pro forma implica que se está dando una respuesta a una solicitud de cotización entregada. A esto le llega al importador, y al importador, si le llega esto, literalmente, y si está conforme con lo que el vendedor está pidiendo, con lo que el vendedor está ofreciendo, perdón, si está conforme, va a generar lo que ya muchos conocen como la orden de compra. Ojo, entre la factura pro forma que me llega a mí, yo puedo seguir negociando. No es que yo me quede con la primera factura pro forma que me llegue para esa operación. Yo puedo seguir negociando. A lo mejor de los 10 términos que yo quise cotizar, hay 8 que me convienen y hay 2 que me siguen dando problemas y yo puedo seguir negociando. Cuando yo llego a generar una orden de compra, ¿quién genera esa orden de compra? La genera el importador. Es porque está aceptando la compra-venta. La orden de compra marca el inicio de una operación, una compra-venta internacional. En este caso vamos a referirnos a las mercancías. La orden de compra la genera o la llena el importador aceptando. Gran parte de la información que está en la orden de compra viene o se desprende de la factura pro forma, porque es repetir lo que el vendedor me ofrece y yo repito esa misma información con el objetivo de decirle estoy aceptando. Esa orden de compra ya internamente para la empresa es importante. ¿Por qué? Porque con esa orden de compra la empresa importadora hace el seguimiento, incluso mucho más. Hay veces que las órdenes de compra que pueden ser emitidas en papel, electrónicamente, digitalmente, pero tiene que tener un número y tiene que estar asociada a una factura pro forma. Y esa orden de compra, ese número de orden de compra, por lo general también va en algunos documentos de embarque que salen posterior y que van dentro de la carpeta de despacho. Estos 3 documentos no forman parte en sí de la carpeta de despacho, menos la solicitud de cotización, porque no es algo firme, ni la factura pro forma, porque no es algo firme, que quiere decir que no lo requiere el agente de aduana. La orden de compra tampoco la requiere el agente de aduana. Hay veces que me ha pasado que me dicen que tienen que entregar la orden de compra. Yo le digo, pero el importador, y según el agente de aduana y según la normativa, no se está pidiendo la orden de compra. La orden de compra se refleja en un documento de embarque llamado factura comercial. Por lo tanto, lo que diga la factura comercial nace de la orden de compra. Incluso es más, en la factura comercial puede aparecer la orden de compra asociada a esa factura comercial que emite el exportador. Ya, informaciones
que debe tener esa orden de compra es repetir la misma información que se está corroborando, la misma información que el vendedor ofreció a través de la factura pro forma. Ahí tenemos una típica orden de compra en donde se indican las condiciones de venta y que yo estoy aceptando a firme. Es aquí, con la firma y entrega de la orden de compra al vendedor, cuando recién la operación es a firme. Es decir, el vendedor con esta información, puede caerse la información, puede caerse la operación más adelante, pero estamos asumiendo una normalidad. Ya no le voy a buscar la quinta pata al gato esto porque no conviene, porque si no nos salimos de este cuento. Vuelvo a repetir, puede haber un documento, puede ser un correo, puede ser un llamado, una conversación, pero siempre debe haber un respaldo de esa conversación para efectos de. La orden de compra es el documento que formalmente da comienzo a la operación de comercio exterior, ya sea de importación o de exportación, ¿ya? Porque ratifica que el comprador está conforme con las condiciones de venta que le impone o le impuso o le propuso, mejor dicho, el vendedor en la factura pro forma. Ahora sí empezamos a hablar de los documentos de embarque en esencia. Voy a hablar de los documentos de embarque, los principales. Hay documentos que se consideran principales y otros que se consideran accesorios, ¿ya? En el país que estén, no debe faltar en esa carpeta de despacho, no debe faltar la factura comercial y el documento de transporte. Léase guía aérea, CRT o BL. Disculpe la abreviación, pero ya a esta altura ya sabemos, conociendo lo que significa cada una de ellas. En Chile, en general, si hay gente que está escuchando en una agencia aduana, me puede estar diciendo, no, eso es mentira, necesitamos más papeles. Porque siempre hay gente que le busca la quinta pata al gato, pues yo estoy hablando en general. Usted con 2 documentos, aparte de otros que necesitan para autorizar a la gente de aduana, ante la aduana, con esos 2 documentos usted perfectamente puede llevar a cabo una importación. Esos serían la factura comercial y el documento de transporte. Ya esos son como los documentos esenciales para llevar a cabo una importación o una exportación. O sea, esos no deben faltar. Los otros que se pueden ir agregando, y que los voy a mostrar algunos, son porque la legislación lo pide, son porque hay un acuerdo comercial de por medio, son porque la normativa aduanera lo pide también, son porque existe mercancía que tiene que ser certificada por su naturaleza o composición, certificados, o son también, bueno, como dije, también por acuerdos comerciales. La factura comercial en sí es el resumen del contrato de compraventa internacional. Hoy día, si yo compro a través de Amazon, no existe ese contrato de compraventa internacional. Existe una boleta que me van a mandar o una factura que me van a mandar, y esa factura no es el contrato de compraventa internacional. La factura representa que existe un contrato previo, pero en Internet esos contratos previos, cuando son para uso propio, generalmente no existen. Y cuando hablamos de operaciones con carácter comercial, ese contrato de compraventa existe mucho antes. Yo negocié con mi vendedor que está en Canadá, yo estoy en Chile, negociamos algo y llegamos a un acuerdo y firmamos un contrato de compraventa internacional. De ese contrato de compraventa internacional se desprende un resumen, y ese resumen es la factura comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Commercial invoice. Quiero decir que con la factura comercial ustedes están diciendo que existe un contrato previo entre el importador y exportador. Por tanto, no confundir contrato de compraventa, que puede ser un legajo de 6, 7, 8 documentos, en donde se menciona también que los documentos de embarque a negociar son los siguientes, ¿ya? La factura comercial está resumiendo el contrato de compraventa internacional. La factura comercial es un documento esencial para efectos de aduana. La factura comercial es un documento esencial para efectos de aduana. ¿Por qué para efectos de aduana? Porque indica, aduana debe fiscalizar. Y aduana debe fiscalizar que un producto que no está viendo, pero sí lo está viendo en un papel. Y esa fiscalización corresponde en determinar que el valor declarado en la factura, según el Incoterms, corresponde a lo normalmente transado. ¿Por qué? Porque eso conlleva a que si el precio declarado es real o normal,
estamos en presencia que la tributación que se va a hacer sobre esos valores declarados, más los gastos que se suman a ese valor facturado, dependiendo de la cláusula, implica de que va a haber una correcta aplicación de gravámenes. Por lo tanto, la factura debe estar bien valorada. ¿Qué significa bien valorada? Significa que debe estar bien conformada. A la factura no le deben faltar datos del importador, datos del exportador. A veces, bueno, los puertos de embarque, los puertos de destino, el Incoterm es fundamental. Si una factura no tiene el Incoterm sobre el cual se está cogiendo la operación, no está bien valorada, no se podría presentar a aduana y presentaría errores, ¿ya? Y no por defecto se asume que es, tiene que estar la cláusula. Y la cláusula debe aparecer, como ya se dijo, bajo los Incoterm 2020, con la edición a la cual corresponde se está cogiendo la forma de pago, la mercancía, la descripción, el valor comercial, las firmas. A veces esas facturas vienen firmadas o no vienen firmadas, eso a veces lo joden o lo molestan los bancos comerciales cuando hay cartas de crédito. A veces cuando uno llena una solicitud de apertura de carta de crédito, dice que la factura tiene que venir firmada. Commercial Invoice Signed. Eso para aduana no es complejidad, la firma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay una autentificación de firmas de facturas que se emitan en el extranjero y ahora tendría mucho más trabajo frente al término. Hay veces que la factura también importa cuando existe un acuerdo comercial y ese acuerdo comercial, le hace tratado de libre comercio, se permite que se autocertifique el exportador. Ya hay acuerdos comerciales, entre ellos los tratados de libre comercio, hay acuerdos de complementación económica, hay acuerdos de alcance parcial, pero esencialmente en los tratados de libre comercio hay algunos, no todos, los que dicen que cómo se valida el origen de las mercancías. Esencialmente hay dos formas de validar el origen de las mercancías. Pero lo tiene que decir el acuerdo. La primera alternativa y la más lógica, la más común por ahora, es que el exportador emita un certificado de origen. O sea, lo emita y lo valide en un organismo que según la autoridad de ese país es válido para autorizar esos certificados de origen. Pero hay otros acuerdos comerciales que permiten la autocertificación, como está al final, del acuerdo, si el acuerdo comercial permite dicha acción para acreditar el origen. Hay veces que las facturas, el exportador tiene la facilidad, según el acuerdo comercial, y hubo una previa inscripción y autorización de que él mismo autocertifique en el certificado, la factura comercial, el origen de las mercancías, sin la necesidad de pasar por un certificado de origen. Eso depende del acuerdo comercial. Tenemos la factura comercial representa un contrato, las facturas comerciales pueden tener formatos distintos. Aquí estoy mostrando una factura comercial con un formato normal, aquí puedo hacer mención a la orden de compra de la cual nace, hay un desglose de valores al final, ese desglose de valores puede partir de Ex-Works, pero generalmente la cláusula, generalmente el desglose es FOB, flete, seguro, SIF. El flete y el seguro son los gastos para llegar a SIF. Si viene bajo cláusula de DP, bueno, tendría que desglosar el total de DP abajo. Generalmente cuando se desglosa el total, yo parto arriba de un valor FOB, ya eso, este valor total va a ser un valor FOB, perdón, me fui por el otro lado, voy a mostrar una factura, ya, y después al final sumo los gastos del flete y seguro. Ya recuerden que el flete y seguro no forman parte del ingreso de dinero que va a entrar a los bolsillos del exportador. Si el exportador vende SIF, está vendiendo marítimo y está vendiendo con contrato de flete y con contrato de seguro listo, pero cuando le paguen un valor SIF de $10.000, que supongamos la factura indica $10.000, le van a pagar los $10.000, sea cual sea la forma de pago, pero esos $10.000 no van a ser para el exportador. Esos $10.000 a él tiene que pagar lo que contrató a nombre del importador, el transporte, y pagar lo que contrató a nombre del importador, el seguro. Es importante siempre que en la factura venga la cláusula y el valor totalizado al final y bajo qué cláusula es. Y en Chile, por lo menos, si ustedes van a importar SIF o SIP, debe venir en la factura el desglose de los gastos del flete y el seguro. Ya que deben ser coincidentes con
el valor del flete indicado en el documento de transporte y el valor del seguro indicado en el documento de seguro. Deberían ser coincidentes. Si no son coincidentes, ya, si la cláusula, la factura está indicando que es CIF y tiene que venir el flete y el seguro en la factura para conformar CIF. Si no son coincidentes, si por ejemplo el flete de la factura dice 500 y el flete de la guía aérea de esa misma operación dice 600, el que manda es la guía aérea para efectos de la valoración, ¿ya? La factura solamente indica lo que se saca de la factura es el valor del producto. Los gastos deben venir cuando las cláusulas sean CIF o CIF, pero el valor definitivo debe salir del gasto del documento respectivo de transporte o del documento de seguro. Ahí tenemos una factura comercial, ya en donde indican los datos del importador, el exportador, el negocio de las mercancías, y al final, por ejemplo, aquí donde estoy moviendo el cursor, está indicando de que la cláusula es FCA, ya que está vendiendo FCA, ¿ya? Aquí hay otro tipo de, ahora sí, ya. Ese sería un ejemplo de factura, ¿ya? Lista de empaque. El packing list. La lista de empaque, yo siempre he dicho que la lista de empaque es la continuación, la lista de empaque es como la hoja de continuación, o es la hoja de continuación de la factura comercial, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lista de empaque la hace, la confecciona el mismo vendedor, viene con el mismo título, la misma empresa, pero la breve descripción de las mercancías que se hacen en la factura pasan a ser una gran descripción en la lista de empaque. La lista de empaque, o muchas veces les dicen lista de embarque, ¿ya? La lista de empaque es entrega descripción física de las mercancías. Volumen, peso, dimensiones, tamaño, kilos netos, kilos brutos, cubicaje, etc. Jamás la lista de empaque está hecha para indicar valores. Los valores de ese producto descrito van indicados en la factura comercial. Por lo tanto, se emite a nombre del mismo exportador, a nombre del importador, pero va, en este caso, indicando la descripción física de las mercancías con un mayor detalle que lo que entrega la factura comercial. En Chile, las facturas, la lista de empaque es cuando se necesita en Chile una lista de empaque en una importación cuando la mercancía viene correspondiente a una mercancía acondicionada en contenedores. Ya no sé en otros países, pero cuando las mercancías vienen acondicionadas o consolidadas en contenedores, se requiere por normativa chilena. Si alguien no lo hace y la normativa lo dice, bueno, y lo pudo hacer, bienvenido por eso. Pero yo estoy hablando de normativa chilena. En Chile la lista de empaque es un documento accesorio. Pero si la mercancía viene acondicionada dentro de un contenedor, esa mercancía, o sea, esa carpeta de despacho debe venir con la lista de empaque. ¿Ya? Un formato de lista de empaque hecho por el mismo exportador, súper simple. La lista de empaque no es un formato único, la lista de empaque la hace el exportador, cuando es una descripción más completa de las mercancías, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos una lista de empaque de los chinos. Aquí, si se dan cuenta, no hay valor alguno en la lista de empaque, solamente el producto, el empaque, la cantidad, el total peso neto y el total peso bruto. Kilos brutos, kilos netos, es lo mismo que decir peso bruto y peso neto. Pati, ¿se me escucha bien hasta el momento? Sin ningún problema, Salvador. Gracias. Muchachos, es mucha la información, es mucho lo que uno pasa, pero yo estoy dando las generalidades para que ustedes vayan asociando el cuento, ¿ya? Vamos, para muchos, y al final voy a hacer una reflexión con un gran aporte que me hizo una amiga, una colega, exalumna, que va a ser mencionada al final también, ya como agradecimiento, y que me debe estar escuchando en este momento, de estar sonriendo, ya porque ya es buena para reírse. Vamos a pasar a los documentos de transporte. No le digan documento de embarque al documento de transporte. El documento de transporte es uno dentro de los documentos de embarque. Documento de embarque, uno asocia a documentos de embarque como los documentos necesarios para hacer el despacho de las mercancías con el agente de aduana o sin el agente de aduana.
Por lo tanto, los documentos a los cuales voy a pasar yo y que en general son los, después de la factura, incluso a veces antes de la factura, son los más importantes, son los documentos de transporte. ¿Ya? Vamos a partir con el conocimiento de embarque marítimo. El 90% de la carga se mueve a nivel internacional, por concepto, lo vimos en la clase anterior, el 90% de las cargas se mueve a nivel internacional por concepto marítimo. Obviamente el transporte, el servicio es transporte. El costo que implica transportar mercancías por vía marítima es el flete. Recuerden eso. Ustedes no contrataron un flete, contrataron un transporte. ¿Y tuvo un costo ese transporte? Sí, tuvo un costo ese transporte. Y ese transporte, el costo se llama flete. ¿Quién lo paga? ¿Quién lo asume? El importador. El importador, independiente de la cláusula, independiente del Incoterms, es la cláusula la que indica si el exportador debe contratar el flete, el transporte, a nombre del importador, o no lo contrata directamente al importador. Pero en definitiva, el que paga el transporte, el costo, el flete, es el importador. A no ser que sea un regalo, una donación, bueno, eso ya ahí estamos hablando de aspectos comerciales. Es un documento propio del transporte marítimo. Conocimiento de embarque marítimo, Bill of Lading, ustedes le dicen BL. La palabra correcta en inglés es Ocean Bill of Lading. Ocean Bill of Lading. Todo documento de transporte es un Bill of Lading. Todo documento de transporte es un bill. Bill en español es un boleta, recibo, ¿ya? Por lo tanto, el mal uso de decir BL al BL y asociarlo solamente con el transporte marítimo es un mal uso que ya nadie va a cambiar y no genera problema ante nadie. Pero todo documento de transporte implica un bill, ¿ya? Si uno quiere ser papista, ¿ya? Va a hablar del Ocean o bien Sea o Carrier Bill of Lading, ¿ya? Pero incluso en las cartas de crédito, yo se lo hablaba en las formas de pago, en la clase de enero, que las cartas de crédito son muy específicos al indicar el documento de transporte. O es una guía aérea, o es un conocimiento de embarque terrestre, o es un conocimiento de embarque marítimo. Pero dice la palabra marítimo. Las cartas de crédito, cuando mencionan los documentos a negociar, no dice conocimiento de embarque a secas. Dice conocimiento de embarque marítimo y en inglés siempre lo traduce, o si el texto del SWIFT viene en inglés, lo va a traducir como Ocean Bill of Lading o también Sea Bill of Lading. ¿Ya? Que certifica que el embarcador ha tomado a cargo la mercancía para la entrega en el punto de destino, a quien figure como consignatario. El consignatario es el importador de esto o a quien le haya adquirido por endoso total o parcial. Se convierte en un recibo de mercancías de embarque. El BL, el documento de transporte, como todos los documentos de transporte, representan un recibo de que la mercancía fue embarcada. Representan un contrato representan un título de propiedad y también representan un contrato de transporte, ¿ya? Pues básicamente sirve para proteger al cargador frente a la naviera y se utiliza como contrato de transporte de mercancías en un buque en línea regular. Línea regular, barcos no charter. La confecciona la compañía naviera, su agente marítimo, el capitán del buque, pero ahí vamos a entrar en detalles más profundos, que es la práctica de esto como más definición prueba. Prueba de la existencia del contrato de transporte, prueba de que las mercancías han sido puestas a bordo, acredita la titularidad de las mercancías y representa un título de propiedad. Que quiere decir que se puede endosar. El BL es negociable. El BL, a diferencia de la guía aérea, es endosable. Ahí vamos a hablar del endoso. El endoso puede tener un carácter de transferir propiedad sobre las mercancías que ampara el documento, o bien transferir solamente la responsabilidad de representar a alguien ante la aduana para, por ejemplo, una importación. Ahí tenemos el formato típico del conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque tiene un formato típico. Ahí está vacío. Aquí sí que generalmente el formato es el mismo, los recuadros son los mismos. Encontramos la información cuando uno le entregan por primera vez un conocimiento de embarque. Ese es un conocimiento de embarque, un BL, ya ahí está lleno, harta información, esto es chino. Lo bueno, acá abajo que viene los valores tanto en yuanes como en dólares, viene todo, un buen BL como ejemplo, ¿ya?
Tiene uno, cuando le entregan un BL y no sabe leerlo, empieza a leer desde arriba hasta encontrar la información que estaba acá abajo, por ejemplo, la fecha de embarque. Pero cuando ya tiene manejo del documento, se salta muchas cosas que están aquí y va al grano. Ahí ustedes recién se dan cuenta lo que van aprendiendo o el valor agregado que le van adquiriendo gracias a la práctica. Yo les puedo enseñar un BL, les puedo decir qué lleva cada recuadro, pero si no lo toman en la mano, no lo leen o no sacan información que yo estoy pidiendo, que saquen información necesaria para el despacho de las mercancías, siempre les va a costar leer un BL. De mi punto de vista, un BL es fácil de leer. Un conocimiento de embarque marítimo es fácil de leer. Fácil de leer en términos de los gastos asociados, no en términos de la emisión. Ahí lo vamos a ver al final porque es un plus que les voy a entregar al final. Ahí hay otro Hapag-Lloyd, otro BL, ya hay uno de importación y otro de exportación. Algunos tienen copias y el original más las copias no negociables, que sirven para efectos de titularidad, endoso, cartas de endoso de bancos, en caso de cartas de crédito, etc. Tenemos la guía aérea, que también es un BL, pero en este caso se conoce como guía aérea Airwheel. Es un documento emitido por una compañía y como toda carta de porte se formaliza un contrato, el contrato de transporte en caso, en caso, voy a sacar la cámara, un poquito. En este caso por vía aérea de una mercancía entre el cliente y el prestador del servicio, a su vez sirve de documento de recibo que certifica la recepción de las mercancías, como el BL también. Es un comprobante de que alguien, el transportista, recibió la carga, ¿no? Siempre tienen que entregarme un comprobante. Si yo voy a guardar ropa en un guardarropía, tienen que entregarme un vale de que mi ropa quedó ahí y después pagaré. Y así me entregan después, me hace dueño de la ropa que está guardada en ese locker, por parte de la compañía transportista para su posterior expedición. Expedición es envío, el viaje. Por intermedio de la guía aérea Airwheel AWB, que en la abreviación se constituye el contrato de transporte de mercancía, actúa como declaración aduanera para efectos de cuando no hay declaración de por medio en casos muy puntuales. Por ejemplo, la guía aérea sirve para tramitar restos humanos. ¿Ya? La guía aérea no hay una declaración formal, declaración aduanera, sino que la guía aérea sirve para trasladar, para tramitar aduaneramente restos humanos, ¿ya? Por lo menos en Chile, como recibo de entrega y como póliza de seguro cuando se pide, como si que hay un seguro comprometido de por medio y hay un seguro indicado de tal. Aquí tenemos guías aéreas, el típico formato de una guía aérea, Airwheel, y aquí tenemos dos guías aéreas, una que se nota poquito, pero el formato es el mismo. Experiencia propia, a mí siempre me ha complicado leer un poco más una guía aérea, no en términos de la información, yo sé dónde está el consignatario, el shipper, quién embarca, las fechas, el transbordo, la fecha de embarque, la fecha de vuelo. Siempre lo que complica son los gastos que vienen acá, porque acá ustedes saben que en transporte existen dos modalidades, aquí me voy a detener un poquito, sea cual sea el transporte, existen dos modalidades de pago de ese flete. Quien lo contrate puede ser en origen o en destino, ¿ya? El pago. Uno se llama prepaid, que se paga en origen, ¿ya? O sea, es responsabilidad del vendedor, en este caso según la cláusula, y el otro sería called, que se paga en destino. Y eso tiene que ver mucho con la cláusula o Incoterms. Si yo compro FOB, si yo importador compro FOB, lo normal, o sea, a mí como importador estoy obligado a contratar ese transporte. El vendedor solamente deja la mercancía sobre el medio de transporte contratado por mí, sobre el barco. Por lo tanto, la modalidad de pago del flete en bajo FOB es called, o sea, se cobra, va por cobrar, ¿ya? En este caso, los fletes, si estoy marcando acá con la flecha y lo ven, vienen prepaid y vienen gastos. Y esos son los gastos que generalmente es la sumatoria de estos gastos que están acá por emisión, por comisión de agente, por corte de guía, por manipuleo, etcétera, 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 que forman parte del flete muchas veces para efectos de la valoración aduanera. Si yo vendo CIF, el flete, si yo vendo CIF, o sea, esto es prepaid, esto está bien, esto es FOB.
¿Ya? O sea, esto es CIF, perdón, esto es CIF porque estoy vendiendo prepaid, estoy vendiendo con flete. Si fuera FOB, el flete tendría que ser COLET, porque es el destino el que se paga. Ahí sí. Vamos con la otra guía, ahí tenemos otra guía, esta guía es COLET, ¿ya? Por lo tanto la responsabilidad es pagarla en destino, lo más probable es que la cláusula aquí sea una cláusula en donde el vendedor no tiene responsabilidad sobre el contrato del transporte de las mercancías, ¿ya? El conocimiento rodoviario terrestre, voy a tocar solamente el terrestre, el rodoviario, no el del tren. En el transporte, en la presentación del transporte, toqué el conocimiento, la carta de porte ferroviaria. Aquí les voy a hablar solamente del CRT. También es un documento de transporte internacional utilizado por los transportistas y operadores logísticos, en el que se establece la responsabilidad y obligación de parte de un contrato de transporte internacional de mercancías por carreteras. Habitualmente es el conductor del camión el que completa el formulario, pero el exportador es el responsable de la exactitud de la información y deberá firmar el documento cuando se recojan las mercancías. El destinatario también firmará el documento de entrega que es esencial para la empresa transportista confirme la entrega de las mercancías y justifique el pago de sus servicios, el pago del flete. Por intermedio del conocimiento rodoviario terrestre se constituye el contrato de transporte de las mercancías, actúa como declaración aduanera, como recibo de que las mercancías fueron entregadas al transportista y que existe una póliza y como póliza de seguro en algunos casos. El CRT también tiene un formato único. Ya, este es fácil de leer, puede ser en portugués o en español, no tiene mayor complicación, es fácil de leer. Aquí hay dos ejemplos del CRT, ya son originales, el original más las copias no negociables. Pasa lo mismo, flete COLET, si es flete prepaid es porque se pagó en destino, en origen, perdón, y si es flete COLET porque se pagan en destino, y eso depende de la cláusula. Ya para mí el CRT es muy fácil de leer. Aquí en la normativa chilena tenemos que saber de los tramos. Ya cuando uno importa terrestre, hay tramos nacionales que cubre el mismo camión que son deducibles para el pago de los gravámenes, ya a través de ajustes deductivos. No sé si en otros países pasa lo mismo, pero difícilmente si yo voy a transportar terrestre, importar terrestre desde Argentina a Buenos Aires, difícilmente voy a hacer transbordo, voy a tomar un camión desde Buenos Aires a frontera y hacer un transbordo y ponerlo en un camión de nacionalidad chilena. El mismo camión que sale de Argentina, que no necesariamente tiene que ser de nacionalidad argentina, pasa por frontera, en este caso los Libertadores acá en la región de Valparaíso, en Chile, y llega a destino. Por lo tanto, no es recomendable contratar transportes terrestres que impliquen transbordos o cambios de camión. El mismo camión que toma la carga en origen debe ser el mismo camión que deja la carga en destino. ¿Ya? Hay un CRT con su valor de flete 8.400, aquí hay otro CRT, no sé si este es de importación, parece, Santiago, sí, esto es de exportación. Esto es de exportación. Documentos de seguro. El seguro, cuando hablamos de documentos de seguro, hablamos de dos tipos de documentos. Hablamos de la póliza de seguro o del certificado de seguro. Los dos son negociables, los dos pueden ser, o sea, negociables, los dos forman parte de la carpeta de despacho siempre y cuando exista un seguro contratado. ¿Ya? El certificado, la póliza es el contrato en sí con la compañía aseguradora, entre el asegurado y la aseguradora. El asegurado y la aseguradora siempre tiene que ir a nombre del importador. El beneficiario del seguro, independiente que lo contrate según la cláusula, debe ir a nombre del importador. El beneficiario tiene que ir a nombre del importador. Si el vendedor me vende CIF, el vendedor va a contratar el seguro en una compañía de seguro y el asegurado va a ser, en este caso, el importador. Por eso es importante que cuando ustedes compren CIF o CIF y hagan responsable al exportador de que contrate el seguro a su nombre, que la compañía de seguro en la cual el vendedor va a contratar ese seguro tenga algún representante en Chile, siendo ese ejemplo, Chile va a ser el país importador, para eventuales liquidaciones de siniestros que puedan pasar. ¿Ya? ¿A qué me refiero? O sea, hay un seguro tomado y hay un riesgo, hay un siniestro, hay una indemnización de por medio, pero a lo mejor se podría demorar un poquito más si es que
no existen representantes de la empresa aseguradora en la cual se tomó el seguro en origen en Chile, un agente, por ejemplo. Es una recomendación. Siempre ustedes cuando compren CIF o SIF, traten o díganle al exportador, pregúntenle qué compañía de seguros va a tomar y averigüen si esa compañía de seguro tiene alguna representación en Chile o en el país de destino para efectos de, si es que llega a pasar, ojalá no pase, llega a pasar el siniestro y así la liquidación y la indemnización de por medio se haga mucho más rápido. Ya, el certificado de seguro es un resumen de la póliza de seguro, pero los dos pueden servir. Siempre es lo mismo. Para que exista un certificado debe existir una póliza, ¿ya? Y la póliza pueden ser 2 o 3 hojas y el certificado es el resumen de una póliza. ¿Qué cosas no deben faltar? Descripción de la mercancía, valor asegurable. El valor asegurable es el valor sobre el cual se toma en la prima, ¿ya? El seguro. El valor asegurable generalmente es el 100% más algo del valor de la mercancía. Deducibles que tiene el seguro, los riesgos que cubren, el valor de la prima neta y la prima, ahí puse prima neta y prima bruta, ¿ya? La prima neta se diferencia de la bruta porque hay impuestos de por medio en algunos países. La compañía de seguro y el asegurado, que en este caso siempre es el importador. Aquí hay un formato de seguros y aquí hay un seguro lleno, ¿ya? Para efectos de... ¿Qué me interesa a mí para efectos de la valoración? Para efectos de la valoración ante aduana, la prima bruta como seguro. En algunos países, voy a hablar del endoso acá y vamos a terminar ya. O sea, no, todavía nos falta un poquito, pero vamos. En algunos países se habla del endoso para efectos de poder constituir. En algunos países, yo no voy a hablar de Chile, pero voy a hablar que en algunos países a lo mejor sea la misma. En Chile no es obligación contratar a un agente de aduana para que me represente a mí ante la aduana hasta cierto monto. Pero si ese monto se supera según la ley, estoy obligado a contratar los servicios de un agente de aduana. Estoy hablando de una importación. Por eso dejé esto acá, para explicar lo que es un endoso. Endoso de representación, no endoso de propiedad de mercancías. Cuando alguien necesita un agente de aduana para importar, necesita hacer un endoso. Y eso se llama mandato. Mandatar al agente de aduana a quien me represente ante la aduana en la importación de mercancías. En exportaciones también se da, pero no se da de la forma como yo lo voy a explicar acá. En exportaciones es mucho más simple, por lo menos acá en Chile. ¿Y cómo se da el mandato en una importación cuando es obligación contratar a un agente de aduana según la normativa aduanera de nuestro país? El endoso es el acto mediante el cual el consignatario otorga mandato a un agente de aduana. El consignatario es el que importa a un agente de aduana a efectos que éste se encargue de los trámites de despacho aduanero de sus mercancías. Debe realizar con su firma el dorso de cada conocimiento de embarque en general que ampara las mercancías a importar. En efecto, el documento debe retirarse de la compañía transportadora, enviarse al cliente y después al agente de aduana. Y vamos a explicar la formalidad de los retiros. Formalidad que conlleva demoras y costos adicionales innecesarios muchas veces, y eso lo saben muchos. ¿Cómo se endosaría? Aquí tenemos una guía aérea, ejemplo, y el endoso en Chile para efecto de decirle al agente de aduana, señor, usted, agente de aduana, la ley me obliga a contratarlo, lo quiere usted porque usted es el que me cobra menos, ¿ya? O porque usted es mi amigo y sé que me va a hacer un descuento, ejemplo, ¿ya? El endoso es al dorso, al reverso del documento a través de una cita, de un párrafo de la ley aduanera. No sé, a lo mejor ustedes como comentarios más adelante me pueden poner cómo se hace en su país esto de mandatar a un agente de aduana si es que requieren en su país agente de aduana. Okay. Puede ser que en algunos países los agentes de aduana no se requieran. No se me viene a la cabeza quién, pero a lo mejor puede tener otro personaje que cumple otra función, la capacidad de desaduanar, la autorización de desaduanar. Ejemplo, estoy inventando, yo no lo sé. Un freight forwarder, por ejemplo, un agente de carga a lo mejor también podría tener derecho a desaduanar. No sé. Ya, este es el famoso endoso. Por eso que los documentos de transporte representan título de propiedad y son endosables en términos de responsabilidades, de representar a alguien ante alguien para el efecto del trámite de algo, ¿ya? Certificado de origen.
el último documento, no me voy a meter en los certificados fitosanitarios. ¿Por qué? Porque ese formato de los certificados fitosanitarios o sanitarios va a depender del organismo que lo emita. Acá en Chile existe el Servicio Agrícola y Ganadero, que también tiene certificados especiales, pero no lo quise mostrar porque no es un documento que no necesariamente es un formulario chileno, pero que a lo mejor cumple con las mismas directrices que puede cumplir cualquier servicio agrícola o como se llame en el país en el cual ustedes me están escuchando, que certifica origen. Ya, bueno, vamos a hablar que certifica el sanitario la sanidad del producto. El certificado de origen nace de un acuerdo comercial, es un pacto o negociación entre dos o más países con el objeto de armonizar intereses en materia de comercio e incrementar los intercambios entre las partes firmadas. El acuerdo comercial puede ser más o menos complejo, dependiendo de los países firmantes decidido o no delegar partes de su soberanía a organismos supranacionales y someterse a su control en materia de política económica. El certificado de origen nace de un acuerdo comercial. ¿Qué permite un acuerdo comercial? Que entre el país A y el país B exista intercambio de productos con la menor existencia de barreras arancelarias y la eliminación de barreras pararancelarias, ¿ya? Cuando uno habla de barreras arancelarias, los acuerdos comerciales tienden a negociar la reducción del arancel entre ellos recíprocamente para que, en definitiva, el producto que ingrese a Estados Unidos desde Chile pague nada, o sea, pague cero arancel, y productos de Estados Unidos que ingresen a Chile paguen cero arancel. Esa es una barrera arancelaria. Pero también los acuerdos comerciales tratan las barreras pararancelarias. Una barrera paraarancelaria es burocracia, es cualquier permiso extra que va más allá del cobro de los aranceles, un certificado, un visto bueno, una avisación, cualquier tipo de burocracia se llama, o sea, tengo todo, pero me falta una firma del cónsul. Eso es una barrera paraarancelaria y los tratados de acuerdos comerciales tratan de que las barreras pararancelarias sean eliminadas y que se cumpla el objetivo de un acuerdo comercial. Existe ampliar el flujo de movimiento de mercancías, personas y servicios entre las partes signatarias del acuerdo. Para eso no basta con que exista un acuerdo entre Chile y Estados Unidos, sino que tiene que validarse. Si yo voy a exportar a Estados Unidos productos de origen chileno, yo tengo dos formas de validar, ya se los dije delante, estoy hablando en general. Si el acuerdo dice que es a través de un certificado de origen, yo exportador hago el certificado de origen y tengo que mostrárselo, entregárselo a una empresa que el Estado de Chile, a un organismo, a una institución que el Estado de Chile autoriza para efectos de validar ese certificado de origen. Todos los países nombran a organismos, empresas e instituciones que validan certificados de origen según la naturaleza del producto, ¿ya? Y así yo le puedo mandar el certificado de origen al importador y el importador ocuparlo allá para poder aplicar la desgravación del producto que dice que es de origen chileno y está validado. ¿Ya? Es súper importante el certificado de origen. Si la mercancía está negociada y no hay certificado de origen, ustedes están manifestando que quieren que les cobren el 100% del arancel. Muchas mercancías caen, si estamos hablando de importación, porque no llegó el certificado de origen o no venía la autocertificación de origen en la factura comercial, si el acuerdo lo permitía, y esa mercancía aduana asume de que van a tener que pagar el 100%. Y si no dicen, no, espérense un poco, voy a pedir el certificado de origen lo más rápido posible, bueno, la mercancía va a caer a piso mientras usted se consiga el certificado de origen y así pueda pagar menos gravámenes, ¿ya? Por si acaso. No es obligación. Otra cosa. No, porque exista un tratado de libre comercio, necesariamente va a existir un certificado de origen que conlleve una rebaja arancelaria, ¿ya? No todos los productos entre el país A y el país B están negociados, ¿ya? Hay algunos productos que son excepciones y no se tocan. Son productos estratégicos de cada país que no tienen negociación o que todavía no se han negociado y que pagan el 100% del arancel. Por lo tanto, ojo. Pero si Chile y China tienen acuerdo, por lo tanto, todo lo que traiga de China me va a salir costo cero. Posiblemente sí, no costo cero, arancel cero. Posiblemente sí, pero hay que averiguar si el producto está negociado dentro del acuerdo. No es porque exista un acuerdo comercial
siempre el producto va a estar negociado con arancel, con un porcentaje de, como le llamamos acá, rebaja arancelaria. Cuando yo le decía a mis alumnos de primer semestre, y apliquen una rebaja arancelaria de un 80% sobre el arancel. En Chile el arancel es fijo. El arancel en Chile, a diferencia de grandes los países, Chile es uno de los pocos países que tiene arancel fijo. Tiene un arancel que se llama ad valorem y es de un 6%. Sobre eso se aplica la rebaja. Chile tiene aranceles muy bajos, ¿ya? El porcentaje de la tasa es muy baja respecto a otros países y además es fijo. En otros países el arancel es diferenciado. Dependiendo del producto, pagan un 5, pagan un 8, pagan un 15, dependiendo del producto y del valor agregado que tenga el producto. Aquí una manzana y un auto pagan el mismo arancel, o sea, no se diferencia el valor agregado. Sería más divertido un arancel diferenciado, pero volvería más loco a lo mejor a las personas que tendrían que estar clasificando, ¿ya? Bueno, ahí hay formatos de certificados de origen. Los formatos de certificados de origen dependen del acuerdo. El mismo acuerdo establece el formato que debe regir para las partes involucradas, ¿ya? Aquí hay otro más, este es el euro 1, y aquí tengo algunos certificados, este es el EFTA, si no me equivoco, sí. No, este es el formulario F, China, ¿ya? Chile, ahí está certificando, aquí está el euro 1, el que es para la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea en este caso, y Chile, el formato, pero los formatos son, aunque son en términos de cuadratura casi muy iguales, pero cada acuerdo establece en el mismo acuerdo el formato respectivo. ¿Se me sigue escuchando bien? Vamos a terminar ya, por si acaso. ¿Se me sigue escuchando bien? Todo perfecto, no hay problema. Ya, he hablado harto. Ahora, aquí esto yo lo complementé con alguien que para mí es muy importante, fue una de mis alumnas más destacadas, jodida, exigente, aplicada. Yo no terminaba de, estoy hablando desde hace como 10 años atrás. No terminaba de plantear el ejercicio, ya tenía la solución y estaba aburrida ya. Difícil de controlar, pero fácil de apaciguar, ¿ya? Con ejercicios. Una persona que hoy día trabaja en logística y me asesoró muy bien, me sacó de muchas dudas y todo esto, obviamente, con el aporte del profesor, o sea, no es que si no le digo ya, habla tú. Me aclaró muchas cosas porque yo no estoy dentro del rubro de logística, pero sí muchos van a reconocer esto y yo creo que esto era súper importante. Yo no quería dejar pasar esto porque, como les digo, el BL, uno habla de BL Master, uno habla de BL Hijo, de BL Nieto, y eso siempre genera problemas y quién lo imite y qué es el kanji y todo esto. Por eso este es un plus que yo se lo propuse, me lo ordenó, lo validé, porque a mí me entregan información, pero yo valido y lo corrijo en términos académicos. Aquí hubo muy pocas correcciones y ella me lo hizo ver desde un punto de vista de la parte logística. Así que quiero hablar solamente del conocimiento de embarque marítimo y la guía aérea. No quiero tocar el CRT porque el CRT es muy simple de emitir, es muy simple de negociar y puedes nacer de alguna u otra forma como lo hace como lo vamos a ver acá. Por eso no toco el CRT, porque hablemos mejor del BL, de donde nace el máster, el hijo, el nieto, y también hablemos de la guía aérea, que también ustedes van a encontrar los conceptos de máster, house, hijo, o el nieto inclusive, ¿ya? Hablemos de quiénes pueden emitir el conocimiento de embarque marítimo. BL, guía aérea, AWB. Primero vamos a hablar del marítimo. Los documentos con más relevancia, no quiere decir que son los más importantes, ya les dije que la factura es importante para el término del valor. En la tramitación de una importación o exportación, ya, vamos a salir mi imagen porque vamos a poner atención acá, ya. Exportación son el conocimiento de embarque marítimo, Bill of Lading y la guía aérea, la Airwheel Bill. También denominados documentos de transporte, por eso son documentos de transporte, que forman parte de los documentos de embarque. Estos son emitidos por la compañía encargada de prestar el servicio del transporte internacional de mercancías, las cuales pueden ser la naviera, el shipping line o el carrier, el No Vessel Operating Common Carrier, el NVOCC, que muchos lo han escuchado así, y el Freight Forwarder, el FFW, que lo vamos a llamar de ahora en adelante, para efectos de abreviar, que es un embarcador, ¿ya? El Freight Forwarder es un embarcador como palabra esencial, ¿ya? Aquí digo que no considero para esta presentación en CRT porque
pero aplica gran parte de lo que aquí se explica. Sigamos. ¿Quiénes pueden emitir el conocimiento de embarque marítimo? Las empresas anteriormente mencionadas son proveedores y clientes entre sí. Estas estarán relacionadas con uno o más embarques en específico dependiendo de cómo se trabaje el negocio, es decir, dependiendo de cuál de esas empresas le preste servicio a otra para finalmente llegar a un cliente exportador o importador con una oferta. En el caso de Chile, y esto se ve en todos lados en términos del manejo, nos podemos dar cuenta que la participación de cada una de las empresas emisoras del documento de transporte cuando se realiza en canje del VL, es decir, cuando la agente de aduana o el despachante entrega a la naviera a la NVOCC o al Freight Forwarder el VL original, endosado por ellos y por el consignatario de las mercancías, representante legal en este caso, y estas a cambio le entregan una fotocopia del documento de transporte con las correcciones y timbres que tienen valor, ya cobran por eso, donde se indica día y hora de la recepción del VL original. Además, si el documento es un máster, hijo o nieto, va desprendiéndose un árbol, con esta fotocopia en Chile se retiran las mercancías de puerto. La naviera, que es la principal, estamos con el VL, emite el máster del VL, que también es conocido como Ocean Carrier o Sea Bill of Lading. Es emitido hacia un cliente final. Ahí voy a mostrar un esquema. Cuando el embarque es directo, naviera, cliente final, se hace entre una empresa exportadora e importadora y la shipping line. O sea, el importador o el exportador se contacta directamente con la compañía naviera dependiendo de la cláusula y quién debe contratar el transporte. En este caso, el shipper y consignee será la empresa exportadora o importadora respectivamente, sin intermediarios. También se le emite a un NVOCC, que es No Vessel Operating Common Carrier, encargado de la consolidación de mercancías, o a un Freight Forwarder, quienes son los encargados de negociar tarifas y tiempos de tránsito para un cliente final. Y la gestión de documentación en estos dos últimos casos, el máster del VL indicará como proveedor al agente que tenga la compañía de origen y al consignatario a la agencia que tenga en el país de destino. A su vez, estas dos compañías, NVOCC y el FFW, deberán emitir un VL a su cliente dando origen al House Bill of Lading o VL hijo. Este es un VL Master, ya se ve poco, no puedo mostrar más imágenes más grandes, se indica el nombre de la naviera, abreviado, las abreviaciones vienen al final de un link para ver cómo se reconoce la naviera, el número del máster del VL, el VL directo consignado al cliente, aquí va al cliente importador directamente según la flecha, no hay un intermediario, un embarcador, y está el detalle de la carga, ¿ya? ¿Cómo saber quién emitió el documento de transporte? Sigamos, siguiendo la misma línea y ya conocido las partes que intervienen en un contrato, hay que destacar la emisión del House Bill of Lading, o también conocido como HBL o VL hijo. El No Vessel, el NVOCC, conocidos también como consolidadores de carga o bien co-loaders, son quienes venden a un cliente final o a un freight forwarder, está al medio, ¿ya? Un espacio dentro de un contenedor, que a su vez contrataron a una naviera. Son los encargados de recopilar carga LCL, ya ahí está el significado, es decir, mercancías de clientes que no tienen carga suficiente como para llenar un contenedor, FCL, y consolidarlos con carga de varios clientes hasta dejarlos a un 100%, ¿ya? Su capacidad, por lo que en un embarque manejado por un NVOCC habrá muchos House BL o HBL, BL hijos, que se emitirán uno por cada consignatario, pero la suma de todos ellos da como resultado la cantidad de carga declarada en el Master BL. Obviamente, de un Master pueden nacer muchas House, pero la suma de todos los hijos debe dar como sumatoria el Master del BL de la naviera. El Freight Forwarder establece relaciones con sus proveedores de servicios, navieras y NVOCC, para negociar el mejor precio. También tiene relación directa con la naviera o con los NVOCC, para negociar el mejor precio y mejor ruta que lleven como resultado una mejor rentabilidad, mejores costos y tiempos. Los Freight Forwarders toman cuidado de cada detalle para entregar la carga a sus clientes. Son como clientes ya más personalizados con el cliente final. Las negociaciones las negociaciones que establece con las navieras directamente son por lo general para clientes potenciales que embarcan muchos contenedores, FCL, o bien para un cliente que alcanza a llenar un tarro. Tarro es el concepto típico que le decimos a los contenedores,
con carga. Esta negociación directa permite que el freight forwarder también pueda emitir un House Bill of Lading, ya que el embarque que están manejando nace de un Master BL, por lo que la única diferencia entre estos documentos sería el shipper y el consignatario, ya que el resto deben coincidir en información. Ahí está el número del Master del BL, está el número de la compañía naviera, está el número del House Bill of Lading. Aquí aparece, cuando es emitido por el agente de carga, el freight forwarder en origen y el freight forwarder en destino, y además el detalle de las mercancías. ¿Cómo saber quién emitió el documento de transporte? Finalmente, nos podemos encontrar con un tercer tipo de BL, el cual conocemos como NBL o NBL nieto, el cual es emitido generalmente por el freight forwarder cuando toma los servicios de un NBOCC debido a que a la carga del cliente final no alcanzó a llenar un FCL, por lo que necesita un consolidador para prestar el servicio. Bajo este escenario, el NBOCC tiene los servicios de una naviera en orden que podemos consolidar todas las cargas que estén manejándose en ese momento. Por lo que el MBL será emitido por la naviera al NBOCC. El HBL será emitido por el NBOCC al freight forwarder y el NBL será emitido por el freight forwarder al cliente final. ¿Ya? Aquí está un BL hijo, donde está el máster, la naviera, el número del BL nieto, el agente freight forwarder, el agente de freight forwarder en destino, y el detalle de las mercancías, que además indica que coincide con el que debe coincidir las mercancías. Obviamente, si hay un nieto, esas mercancías deben coincidir con la información del BL House y el BL Master. ¿Ya? Aquí hay un esquema donde se explica lo mismo para efectos de, y no se enreden en el tracking, en el seguimiento. Tenemos la naviera emite un master consignado al cliente final, o bien emite un master a un NBOCC o a un freight forwarder. Si es un NBOCC, él emite un hijo consignado a un cliente final o consignado a un freight forwarder, que a su vez emite un nieto, un BL nieto. Y si la naviera emite al freight forwarder un master, emite un hijo, y ahí se lo emite al cliente final. O sea, si hay 3 personas, el último emite el nieto. Si hay 2 personas interviniendo, llegamos solamente hasta el hijo. Y en la guía aérea, vamos a terminar ya, me estoy quedando sin voz. Y en la guía aérea, ¿quiénes pueden emitir una guía aérea? La guía aérea, la aerolínea, el carrier o el freight forwarder, ¿ya? ¿Cómo saber quién emitió el documento de transporte? La aerolínea emite la guía aérea, una carta de portario, también conocida como Airwheel Bill, o un Master Airwheel Bill, la cual es un recibo internacional para las mercancías y una prueba de contrato de transporte. Es un documento que representa propiedad sobre las mercancías transportadas. La guía aérea no es negociable en términos, no confundir la palabra negociable con lo endosable, ¿ya? Porque igual sirve para endosar la representación del importador ante la aduana, por el agente de aduana, o también para efectos del pago, ¿ya? Este documento se emite hacia un cliente final cuando el embarque es directo entre la compañía, el carrier y el consignatario. Es decir, el negocio se hace entre una empresa exportadora, importadora y el carrier. Y en este caso, el shipper y el consignee serán la empresa exportadora e importadora respectivamente, sin intermediarios. También se le emite a un freight forwarder. En este último caso, el master indicaría como proveedor el agente que tenga la compañía en origen, y al consignatario al agente que la compañía tenga en destino. Habrían 2, origen y destino. A su vez, el freight forwarder deberá emitir una guía aérea a un cliente llamado House Airwheel, ¿ya? Bueno, aquí está el esquema de la aerolínea. Ya la aerolínea emite un máster y se lo emite al cliente final cuando hay una relación directa, o también emite un máster a un freight forwarder, y el freight forwarder emite un máster, un hijo al cliente final. Ahí está una guía aérea emitida al cliente final, donde sale el número de la guía aérea y el consignatario final con el detalle de las mercancías. Y ahí está una guía aérea emitida como house, como hija, ya, donde sale el freight forwarder, el consignatario, el número, tiene que salir el número del máster de donde nace, el prefijo de la línea aérea, ya, y el detalle de la carga. ¿Por qué la guía aérea no es negociable? Bueno, la palabra no negociable es que no transfiere la titularidad de la propiedad de las mercancías, como lo dicen las cartas, como lo dicen las guías aéreas, pero sí son endosables para efectos de trámites o pagos, como dice por ahí, para efectos de pagarse, por ejemplo, las cartas de crédito.
Si hay una guía aérea y la carta de crédito por lo general exige al importador que la guía aérea o el documento de transporte vaya a la orden del banco emisor de la carta de crédito. Recuerden que en una carta de crédito el emisor es el banco comercial que abre la carta de crédito. Y por eso no confundir el concepto no negociable, o sea que no se puede transferir la propiedad de las mercancías de la guía aérea, así lo dicen las guías aéreas como lo voy a mostrar, pero el concepto endosable sí, porque hay que endosarlo para efectos de la carta de endoso que entrega el banco cuando hay una carta de crédito al cliente, y el cliente, que es el importador, endosarlo para constituir el mandato para representarlo en una importación. Ahí dice, por ejemplo, hay una guía aérea como ejemplo que dice que no es negociable. Ahí también hay otra guía aérea que no es negociable. Y aquí el tracking de las mercancías se puede definir directamente en la página web de la aerolínea, tracking en seguimiento. Siempre en la guía hija se indica el número de la máster. Para saber con qué aerolínea se embarcó mi mercancía, solo necesito saber el prefijo del número del máster, como por ejemplo 07436, por ejemplo eso. En este caso el prefijo es 074 y ese número corresponde a KLM. Los prefijos corresponden a las líneas aéreas en donde se embarcó. ¿Ya? Y ahí está la página en donde el link, en donde están todos los prefijos para que ustedes sepan en qué línea aérea, si es que no sale claramente en la guía aérea o se perdieron en el mundo de comercio exterior, qué línea aérea fue embarcada las mercancías. Bueno, con eso doy punto final. Faltan muchos temas, creo yo. Quiero agradecer, como les digo, la paciencia. Espero realmente haber abierto un poco más el concepto de documentación. Yo sé que a lo mejor ustedes quieren mucho más profundizar en cómo se hacen, pero eso no forma parte de esto, forma parte, yo soy solamente dando una pincelada para una obra de arte final, que sería un curso o cursos que ustedes pueden tomar. La persona a la cual le agradezco, sobre todo la última información, está a mis pies en esa foto, ¿ya? Ahí están mis datos, y es la señorita Leticia Leonor Valladares Soto, que es ingeniera en negocios internacionales y asesora en comercio exterior. Una amiga mía, que cuando yo tengo problemas de transporte, ella me los soluciona o trata de solucionármelos, ¿ya? Pero llega igual con una respuesta afirmativa. Listo, muchachos. Ahora viene una ronda de preguntas asociadas a lo que yo hablé. Pido, por favor, que las preguntas sean asociadas a lo que yo hablé y no a cosas puntuales de la empresa, a no ser que tenga relación con lo que yo hablé. Listo, Pachi. Ok. Estamos viendo algunas consultas. Alex nos dice, ¿la carpeta de despacho es igual que el expediente electrónico? Sí, es igual. Perfecto. Carolina Ramos nos dice, para una mercancía que está en ZF, Colombia, y cuyo dueño está en Chile, ¿cuándo se va a mover de Colombia a Chile? Como no hay venta, ¿quién debe emitir la remisión valorizada? ¿A quién debe ir dirigida? ¿Quién debe ser el shipper y quién el consignatario? Hoy la pregunta compleja. A ver, la voy a contestar porque yo me la puedo. A ver, repítemela de a poco y la voy contestando allá. Colombia primero, ella es colombiana, ¿no? Supongo que está en Colombia. Parece porque dice que para una mercancía que está en ZF Colombia y cuyo En dueño Zona está Franca, en Colombia. Chile. Claro. ¿Ya? ¿Cuándo se va a mover de Colombia a Chile? El cuándo no lo sé, pues cuando el embarque se genere. ¿Qué vía de transporte es? No No dice. dice. ¿Ya qué más? Dice, como no hay venta, ¿quién debe emitir la remisión valorizada? ¿A quién debe ir dirigida? Es que si no entiendo, ¿a qué le llaman no hay venta? Yo estoy hablando de operaciones que implica una venta, una transacción, por lo tanto, si no hay venta, no sé a quién debería ir la remesa del pago. ¿Qué más dice? ¿Y quién debe ser el shipper y quién el consignatario? El shipper siempre es el exportador, la mayoría de las veces es el exportador, y el consignatario es el que está importando. Ok, Gabriela Pineda dice, disculpe, mencionó algo referente a que para el BL se utiliza endoso, pero para guía aérea cambia. Por favor, ¿me puede confirmar qué representaría el endoso para la guía aérea? El endoso para la guía aérea en Chile representa el mandato para yo autorizar a mi agente de aduana a que me represente ante la aduana, pero no transfiere propiedad de la mercancía. Ese es el endoso. Lo mismo, los documentos de transporte, BL,
guía aérea, CRT, representan títulos de propiedad. Y al representar títulos de propiedad, no son negociables con la carga. O sea, yo no te puedo negociar la carga que está ahí, vendértela, sino que son endosables. Endosables para efectos de que alguien me represente en el despacho. Endosable, como cualquier documento financiero, se endosa para que alguien haga el trámite de importación. ¿Ya? Eso es endosable. Pero no hay transferencia de propiedad de mercancías. El dueño sigue siendo el consignatario, excepto en una carta de crédito que sería el banco, hasta cuando el cliente le pague. Rubén Silva dice, según lo hablado por Salvador sobre documentos de transporte, ¿cuál sería el nombre correcto de mencionar los documentos, sea marítimo, terrestre y aéreo? Documento de transporte. Muy bien. Acá. Documento de transporte que es el nombre correcto. Y si tú quieres ser específico, los documentos de transporte pueden ser la guía aérea, el conocimiento de embarque marítimo, el CRT o la carta de porte ferroviaria, pero son parte de los documentos de embarque. Ok. Evelyn Meneses dice, ¿qué diferencia hay entre importador, destinatario y consignatario? Importador, destinatario y consignatario, ninguna. Ninguna. Bien. Ninguna. Cristian González nos dice, ¿me podría decir dónde me puedo informar sobre las tarifas que cobran los auxiliares de comercio exterior, aduana, embarcador, free warden, etcétera? Es que eso tiene que, a ver, las tarifas las aplica cada agencia de aduana, cada freight forwarder, cada embarcador, cada agente de carga, y eso tiene que averiguarlo directamente con la compañía o con la empresa, pero le van a pedir siempre, le van a decir, bueno, ¿qué quiere embarcar? ¿Cuánto es la mercancía? ¿Hacia dónde quiere ir? Hay muchos factores que dependen los costos asociados a un freight forwarder, a un agente de aduana, pero eso tiene que consultarlo él, no es que exista una tabla fija para todos, y eso va a depender esencialmente la mercancía, el valor de la mercancía, hacia dónde va, qué vía de transporte, y de ahí van saliendo los gastos asociados. No hay un patrón común. Sí hay nombre de gastos que se repiten siempre, ¿ya? Pero eso y generalmente esos gastos están asociados, por lo menos en Chile, al cobro de impuestos IVA, ¿ya? Cuando se prestan servicios al comercio exterior dentro del país. Bien. Cristian González dice, disculpe, don Salvador, ¿qué son las letras de cambio? ¿Forman también parte del set de documentos de embarque? No, letras de cambio no, cartas de crédito. Las letras de cambio, si me habla de la letra de cambio, no te disculpo, Cristian, sí te disculpo, porque Cristian, no hay problema. Las letras de cambio, letra de cambio es un documento financiero, es un documento financiero que no forma parte de la carpeta de despacho, pero sí, por ejemplo, las letras de cambio se ocupan mucho en comercio exterior cuando la forma de pago es cobranza, ¿ya? Y la cobranza generalmente el exportador manda los documentos en cobro y se le entrega al importador contra la aceptación o pago a la vista de la letra de cambio. No sé si se está refiriendo a la letra de cambio o a la LC, que es carta de crédito. Pero no, esas cosas no forman parte de la carpeta de despacho. Bien, quiero recordar que se están realizando las preguntas solamente que se efectuaron por el chat de preguntas y respuestas, no por el chat tradicional, digamos, en donde, perdón, se hacen comentarios ahí generales. Acá Consuelo Castañeda nos dice, buenas tardes. ¿Qué tan válido es dentro de una carta de crédito de exportación que el BL presentado sea un draft argumentando que el origen será emitido en destino? A ver, de nuevo la pregunta, de nuevo, no, por favor. Dice, ¿qué tan válido es dentro de una carta de crédito de exportación el La carta BL de crédito de exportación, ¿ya? sí, que el BL presentado sea un draft argumentando que el origen será emitido en destino? El draft, ella quiere decir draft borrador. Al principio, ¿cómo parte diciendo? Porque parte diciendo sin problema, ¿no? No, dice que en el fondo, dice si dentro de la carta de crédito de exportación, ¿Ya? ya, que es el BL presentado, sea un draft, o sea el borrador que tú dices, Es un borrador, argument- sí. argumentando que el origen será emitido en destino. Sí, no hay problema, no hay problema. O sea, que el original, perdón, que el Sí, original el será original, emitido en sí, destino. no hay problema. Ya, Raúl Menocal dice,
pero solo el BL es negociable. ¿Por qué ese carácter diferente? El VL, solo el VL es negociable porque, a ver, espérate, vamos un poquito. Negociable. Las cartas de deporte son conocimiento. Ya. Las cartas de deporte son documentos no negociables, a diferencia de los conocimientos de embarque, que suelen ser negociables. La palabra no negociable está impresa claramente en la parte superior de la guía aérea, como lo vimos. Esto significa que la guía aérea es un recibo de mercancías y un contrato de transporte únicamente, y no transfiere la propiedad de las mercancías mencionadas en el recuadro, naturaleza y cantidad de las mercancías. Un conocimiento de embarque marítimo, si se consigna a pedido del destinatario, o sea, importador, y se negocia, puede transferir la propiedad de las mercancías y debe ser usado por la parte que finalmente acepta la mercancía. Aunque la guía aérea es un documento no negociable, puede utilizarse como medio de recibo para pagar. Por ejemplo, el BL al final, no siendo negociable, igual termina siendo, la guía aérea puede servir para pagar una deuda, ¿ya? Como dice ahí, el pago, un recibo de pago. Pero los BL, por lo general, los conocimientos de embarque son negociables porque el banco, cuando hay cartas de crédito, el banco puede tomar propiedad sobre esa carta de crédito y ahí está transfiriendo la propiedad. Yo, por eso digo, la guía aérea dice que no es negociable, pero si hay una carta de crédito de por medio, esa carta de crédito implica de que o sea, en la guía aérea va a nombre del importador. Por lo tanto, en ese caso, ahí, y si hay deuda de por medio, esa carta de crédito no se paga con guía aérea de por medio, ahí sí que se puede transferir la propiedad de las mercancías, pero por defecto no es negociable, solo endosable. Eso. Este es Bien, el problema de las cartas de crédito. Gonzalo Navarro nos dice, según tengo entendido, los certificados o pólizas de seguro emitidas en el exterior no siempre mencionan al importador o consignatario como asegurado, sino que al exportador o embarcador. Sin embargo, ¿es posible que el asegurado endose a favor del importador como beneficiario? Sí, pues, está mal emitida ese seguro, porque si yo estoy comprando SIF, sí, pasa eso, yo lo he visto. Si yo estoy comprando SIF, obviamente el vendedor contrata la póliza, contrata el seguro y a lo mejor la paga, pero va siempre a nombre del importador porque yo estoy asegurando una carga que se va a transportar en vía extranjera, en un tránsito principal, en transporte principal, y si le llega a pasar algo eso, al que le deben pagar no es a la gente o al shipper, al que lo deben indemnizar es al importador. Por eso hay que tener cuidado con eso, muchachos. Yo he visto certificados de seguro que están emitidos a los embarcadores y no corresponde eso. Tiene que estar emitido a nombre del importador, destinatario o consignatario. Ya hay que tener cuidado con eso, claramente. Bien, Pedro Fernández acá dice, en el caso de México, al momento de expedir una factura, invoice, se debe timbrar ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT. En el caso de sufrir alguna modificación, ¿es necesario volver a timbrarla o esto no afecta para las importaciones en otros países? No, en Chile no existe la factura comercial, no es, bueno, sirve para llenar un certificado de origen, pero él me está hablando de un servicio, algo como el SAC, ¿no? No, en Chile no existe eso, no se da eso como me lo pregunta ya. Lo más probable que si... repíteme la pregunta porque parece que dice que se equivoca. A ver, deja ver. Dice, ¿es necesario volver a timbrarla o esto no afecta para la importación en otros países? No afecta para la importación en otros países. Bien, Esa es la pregunta. él mismo nos pregunta después si la mercancía viaja por ferry, ¿se considera un OBL o se queda en el CRT? Un ferry. El ferry por mar. Es que si... espérate. Qué buena pregunta, me encantó. Si sobre el ferry va el camión sobre el cual se hizo el contrato de transporte principal, es un CRT. El ferry forma parte del costo del flete porque el camión no había puente y tenía que pasar a través de sobre un ferry, pero el flete principal es el terrestre, por lo tanto el contrato es el CRT. El ferry formará parte del costo del flete. Bien, acá nos dice Pascal Cerviño.
Buenas tardes, estimado. Dice, escuché que sobre un monto X era obligatorio recurrir a un agente aduanero. ¿Cuál es ese Chile, monto? en Chile, ¿no? Bueno, en Chile, sobre los $1.000 FOB, cuando la mercancía llega por cualquier vía de transporte, y sobre los $3.000 FOB cuando es a través de correos de Chile. Sobre esos montos se requiere agente de aduana obligatoriamente. Pero cada país debe declarar su monto, y eso lo buscan en la página de aduana de su respectivo país, si es que la persona que preguntó no es chilena. Después acá Gabriela Pineda nos dice, ¿quiénes pueden emitir los BLS nietos? El BLS, ¿a qué le llama BLS? El nieto lo emite el freight forwarder. Ahí está. Ahí está. La naviera, el máster, hay un MVOCC, que es un intermediario, que emite el hijo, y si ese OCC se llena de carga con cliente final y con freight forward, puede emitir el house o el hijo al cliente final. Y si el cliente del MVOCC es un freight forwarder, el freight forwarder emitirá el nieto al cliente final. Ahí está la respuesta. Muy bien. Acá una pregunta que nos dicen, ¿qué son las planillas de existencias para cargas protegidas por convenciones internacionales, ISF? No lo sé. Para mí, planillas de existencia implica planillas de mercancías, pero yo no lo sé, es algo muy técnico, yo no lo sé, yo no sé en qué contexto está hablando respecto al tema, y sea algo puntual. ¿De qué país será? No se sabe. No, porque no Lo está, no dicen. aparece identificado. Sería importante que hicieran las preguntas y me dijeran de qué país para mandar saludos a los países también, pero yo creo que eso es una normativa específica de un país. Pero si me llaman una planilla de existencias en contabilidad o en tributación son mercancías, por lo tanto, pero yo no sé esa respuesta porque yo creo que no es un documento de embarque para efectos de una carpeta de despacho. O sea, debe ser para el ingreso a zona franca, a zona primaria para embarcar a lo mejor. ¿Ya? Ok. Después nos preguntan, ¿los documentos de embarque deben guardarse en la empresa de forma física o se pueden guardar digitalizados? Nuestra empresa quiere eliminar los documentos físicos y guardar todo digital. Sí, se pueden ¿Legalmente se guardar. puede hacer? Sí, se puede hacer todo digitalizado, se puede hacer. Bien. Acá tenemos En una... Chile, por lo menos, esos documentos deben permanecer desde que se hace el despacho ante aduana. En Chile deben permanecer tanto en manos del agente de aduana, si es que hubo agente de aduana, como en manos del cliente por 5 años. Pero sí se pueden digitalizar porque antiguamente había que arrendar bodegas o oficinas distintas al lugar donde uno trabajaba para guardar todos esos archivos. Bien. Acá tenemos una última pregunta. Ahora, vuelvo a repetir que hice solamente las preguntas que están en el chat correspondiente a ello. Eh, Acá nos habla Juan Pablo de Lima, Perú. Es una pregunta como personal de su trabajo. ¿Ya? Dice una consulta, si traigo un contenedor 1 de 40 HC y lo que he comprado obviamente está en la factura comercial, que es porcelanato, pero el proveedor me está enviando un producto más de cortesía que no tiene nada que ver con la compra, sin haberlo colocado en la factura comercial. En el canal de despacho me sale canal rojo. Sí, Implica aforo y el funcionario de aduana lo define como una incautación de contrabando, porque eso, Juan Pablo, sí. dice, porque llegan productos que no están consignados. Indica que tengo dos Hubo un opciones. error, sí, me queda clarito. Hiciste contrabando, pues, Juan Pablo. Está claro. Por eso que la salida te dio de luz roja. Súper simple. Tú tienes una muy buena relación con tu proveedor, compraste porcelanato, pero él te mandó otra cosa, pero en la factura decía porcelanato. Y en la misma factura que te emitió él, debería haber puesto el regalo, no sé qué te mandó extra, te mandó, no sé, pues una muñeca, ¿ya? Y tendría que haber declarado esa muñeca y haber puesto que sin cargo, o no charge, sin cargo comercial.
Entonces, claro, ¿por qué pasó por rojo? ¿Por qué no le dieron la salida? Porque se detectó que el contenedor, aparte de lo que venía declarado en la factura, venía con otro producto no declarado. Entonces, eso para aduana, aunque para ti y para tu vendedor sea un regalo, ese regalo igual tiene que estar declarado sin costo en la factura comercial para que no te pase eso. Y como no estaba declarado en la factura, la aduana presume de que es contrabando y si la quieres sacar, pueden multarte, ¿eh? Van a multar a la gente, van a multarte a ti por un simple regalo. Así que cuando usted quiera recibir un regalo de un proveedor, que se lo declare en la factura también, por favor. Claro, porque él Siempre menciona, cuando dice, vengan del mismo embarque. dice, tengo un plazo de 30 días para reembarcar la carga y pagando una multa o caería en comiso. Dice, si estuviese en Santiago de Chile, ¿cómo se podría subsanar este inconveniente? ¿Sería viable Bueno, reembarcarlo para no si perder estuviera la en Santiago carga? de Chile, saca la carga que está facturada el porcelanato y le retienen el regalo y cae en almacenaje y tiene 90 días para o bien declararla. Comercialmente no tiene que pagar nada, pero tiene que declarar ante aduana y pagar los gravámenes que genera. Tiene que igual haber un valor declarable, pagar los gravámenes para sacarla normalmente. Si no, la mercancía cae en presunción de abandono, pero se le somete al consignatario, en este caso Juan Pablo, a una sanción por contrabando involuntario. Bien, esas han sido las preguntas que se declararon por el chat de preguntas y respuestas. Listo. Así que, siendo ya las 5 de la tarde, en hora chilena, ya podemos hacer la despedida a esta clase magistral. Salvador, muchas gracias como siempre por entregarnos tus conocimientos y colaborar con DataSur. Y en nombre de esta empresa, me despido de todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias muchachos, gracias por estar presentes en una época muy buena, la mayoría del hemisferio sur están de vacaciones, pero bueno, estos cursos se van a estar repitiendo, pero no se profundizan porque para eso hay que necesitar más tiempo. Lo ideal es que se vean los documentos, se juegue con los documentos, se llenen documentos, la mejor forma. Así que ojalá haya sido claro en lo que dije y después, bueno, esto no sé, lo subirán. O si alguien en mi presentación ya mostré el correo, quiere la presentación, yo se la puedo mandar por correo, no tengo ningún problema, se la puedo mandar. Voy a proyectar nuevamente un ratito más la última lámina para efectos de que vean el caso o si no, se contactan directamente por, ahí está mi correo, ya, en mi correo. Ahí está. Ya, si me quieren pedir la presentación, no tengo ningún problema en sacarle un pantallazo a eso. El que está al medio no interesa, me interesa lo que está arriba y interesa mayormente el que está ahí abajo también, ¿ya? Pero el que habla es eso. Ese soy yo, por si acaso, el mismo que está con lente acá, que se lo puso ahora para lucirse nomás. Listo, gracias por estar en un día caluroso en Santiago de Chile, no sé cómo esté por el otro lado, gracias por la presencia y la buena onda. Un abrazo. Chao, Pati. Chao, Felipe. Gracias por todo. Chao. Que tengan buenas tardes.